Dios les bendiga mucho, gracias a Dios, estamos una vez más dando la palabra del Señor y esperamos que esta palabra una vez más sea de bendición a cada vida, a cada corazón y el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Bendito Dios, Padre Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das tu bendición y nos concedes en esta hora leer tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego que en esta hora nos ayudes de tal manera que esta palabra traiga bendición a cada corazón, edificación a cada vida, de tal manera, Señor, que al terminar, Señor, esta enseñanza, tu palabra haya quedado en los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. En esta ocasión nos corresponde hablar acerca del tema señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque el Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por cada redimido, por su sangre preciosa. Y damos gracias a Dios por esa bendición. Y aunque en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de necesidades, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue adelante. Y esto es lo que debemos procurar, permanecer hasta el fin, perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y en estas señales de la venida de Cristo existen pues varios subtemas y entre ellos vamos a considerar falsos profetas obrando señales y maravillas. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, está profetizado que habría precisamente falsos profetas. Y la palabra del Señor nos los describe de esta manera. En San Mateo 24, 23 y 24 dice: entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús dejó esta grande enseñanza para que nadie se dejara engañar, porque de especial manera el enemigo de nuestras almas es engañador y los falsos profetas, pues naturalmente que también son engañadores. El Señor Jesús advierte acerca de estos falsos maestros que retienen la verdad, no hablan la verdad. Y al examinarlos bien, se ve que muchos mensajes atractivos no están de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Son muchos mensajes muy atractivos, muy motivadores, mensajes que motivan a la gente, pero ocultan la verdad. Y solamente cuando el cristiano está bien fundamentado, recordemos que el fundamento es Cristo, y solamente cuando el cristiano está bien fundamentado en la palabra de Dios, en el Señor, se puede
estar bien equipado para percibir los errores y distorsiones de las falsas doctrinas, porque a veces esos errores de esas falsas doctrinas casi no se ven, casi no se perciben, pero el que está bien cimentado sí los persigue, sí los percibe, sí los nota, sí los alcanza a ver. Y los discípulos pues preguntaron qué señales habría de su venida. Y pues el Señor primero dijo, mirad que nadie os engañe. No, porque no hay dos evangelios, no hay tres evangelios, no hay dos o tres Cristos, solamente es uno, el Hijo del Dios verdadero, del Dios viviente, es el único. Así que debemos estar bien cimentados para que podamos percibir. Hay muchos, pero muchos profetas rondando por ahí con falsas señales. Algunas de estas señales son espiritualidad, poder, autoridad. Estas señales, pues aparentemente son de Dios, aparentemente vienen de Dios. Sin embargo, la doctrina que están predicando, pues se ve o se percibe en ella cosas falsas que no están en la palabra del Señor. Y la mejor forma de guardarnos de este engaño es no quitar los ojos del Señor Jesús. Recordemos que el Señor dice en su palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Hay gente que pues se va por las señales. Hay pueblo que demanda señales, pero no busquemos señales, busquemos a Cristo Jesús. No perdamos el tiempo mirando a otras personas. Miremos a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie nos engañe. Estemos alertas. Tengamos la precaución de que siempre lo confirmemos todo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que no nos dejemos engañar por lo que oímos o por lo que vemos. Sabemos que ha habido muchos falsos profetas que han predicho con fecha la venida del Señor. Y aparentemente se ve que es así. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta que no hay para nosotros una fecha porque nadie la sabe. Solamente la sabe nuestro Dios. Así que, pues no nos dejemos engañar de esa manera. No alimentemos esperanzas demasiado halagueñas. No tengamos esperanzas extravagantes. Recordemos que pues la esperanza grande es que Cristo viene por nosotros. Así que es necesario seguir sirviendo al Señor, seguir trabajando por el Señor, seguir obedeciendo al Señor, sabiendo
que Él viene pronto. Las demás señales que están escritas en la palabra de Dios también se están cumpliendo. En San Marcos 13:22, San Marcos 13:22, nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiere hacer aún, a los escogidos. Gracias a Dios hemos sido escogidos para salvación, para vida eterna. Hemos sido escogidos para estar en las mansiones celestiales. Hemos sido escogidos para darle a Dios toda la gloria, la honra y la alabanza por la eternidad. Hemos sido escogidos para estar con el Señor. Pero existe este riesgo, este peligro de que los falsos cristos y los falsos profetas engañen aún a los escogidos. Sus argumentos pueden ser tan convincentes que pudieran engañar aún a los escogidos. Algunas pruebas, algunas señales que sean grandes, pues pudieran engañar. Pero si estamos preparados, si estamos cimentados en Cristo Jesús, si estamos firmes en el Señor, podremos resistir todos esos engaños, todas esas falsas doctrinas, todas esas enseñanzas que no proceden exactamente de la Biblia, sino que proceden del engaño. Debemos estar preparados para darnos cuenta de el disfraz de los falsos enseñadores, de los falsos maestros. Y para esto, pues tenemos que hacernos algunas preguntas a nosotros mismos cuando oímos esas doctrinas. En primer lugar, podemos preguntarnos: ¿han sido verdaderas sus predicciones? ¿O han tenido que irse ajustando a los tiempos? Porque las predicciones del Señor son fijas y ya están en la palabra de Dios. ¿Usan en sus enseñanzas una pequeña porción de la Biblia descuidando lo demás? Porque muchas enseñanzas así están, basadas en una parte de la Biblia y se descuida todo lo demás. Se pueden oír muchas enseñanzas que no hablan del arrepentimiento, que no hablan de la confesión de pecados, muchas enseñanzas que no hablan de el sincero arrepentimiento desde lo profundo del corazón, y pueden hablar de muchas otras cosas motivadoras, pero debemos buscar lo que dice la palabra de Dios. Y también debemos nosotros ver si esas enseñanzas son para glorificar al que las enseña o son para glorificar a Cristo Jesús. Recordemos que aquel gran servidor de Dios, Juan, dijo, y lo dijo muy firmemente: a él le conviene crecer y a mí menguar. Así que no a nosotros la gloria, sino al Señor. Y podemos ver a muchos predicadores que promueven sus enseñanzas con hostilidad hacia otros cristianos. Y recordemos que la palabra del Señor no nos muestra que hay que predicar hostilidades, hay que predicar
a Cristo Jesús. Entonces sí debemos poner mucha atención acerca de los falsos enseñadores y que precisamente al acercarse la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya están y desde hace ya mucho tiempo existen los falsos enseñadores y es necesario que nos cuidemos para no dejarnos engañar. También sabemos que hay un evangelio carismático y pues se refiere a un énfasis, un gran énfasis en los dones del Espíritu. Y sabemos que Dios sí bautiza con Espíritu Santo y da dones, sí, pero algunos pues solamente se quedan en eso, en los dones y en tantas cosas que de alguna manera enfatizan más que el arrepentimiento, que el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Evangelio de San Juan, capítulo 8, San Juan en su capítulo 8, el versículo 42 al 45. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque yo digo verdad, no me creéis. Sabemos que el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, podemos escuchar acerca de predicadores, de actitudes de algunos líderes que pues no están predicando exactamente la palabra del Señor. No enfatizan que hay que creer en el Señor, sino que llevan a cabo otras actividades, otras cosas que no son la verdadera enseñanza que el Señor ha dejado, sino cosas que contienen mentiras, porque enfatizan algunas cosas que en este mundo o que son de este mundo, enfatizan prosperidad, enfatizan algunas otras modas que han salido de algunos predicadores y que no meramente están hablando de Cristo Jesús, están hablando de otras cosas y no de Cristo Jesús. Sabemos nosotros que el Señor Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es el Salvador, es el sanador, es el libertador. Y entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos dice y eso es lo que debemos predicar, no nuevos evangelios, porque el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Pero también encontramos en la palabra del Señor, 1 Timoteo 4, glorificado sea el Señor. 1 Timoteo 4, 1 al 3, y dice:
Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. En esta parte podemos ver que ya han surgido, o desde hace mucho tiempo han surgido, las doctrinas motivadas por demonios. Y precisamente estas doctrinas motivadas por demonios son para que las personas se alejen del camino de Dios, se alejen del Señor. Dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esa es precisamente la forma en que el enemigo aparta de la fe, aparta del camino del Señor a algunos cristianos que se descuidan, que no están bien cimentados y que se dejan llevar por aquellas falsas enseñanzas, esas doctrinas de demonios. Y podemos ver también en Génesis capítulo 3, su versículo 1, 2 y 3, cómo el enemigo de nuestras almas engañó a Eva, engañó a aquella primer pareja y los hizo pecar, los hizo desobedecer, los hizo no creerle a Dios. Dice la Biblia, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos al enemigo de nuestras almas. Y vemos que empieza hablando con Eva. Y le dice, con que Dios os ha dicho que no comierais de los árboles del huerto, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y pues inocentemente Eva le dice, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Y es aquí donde inmediatamente el enemigo dice, no moriréis. Y esto de alguna manera está contradiciendo a Dios. Está poniendo a Dios como alguien que les ha mentido a Adán y a Eva. Aparentemente les ha mentido porque Satanás les dice, no moriréis.
esa forma en que procuró apartarlos de la verdad, de alguna manera sigue sucediendo, de alguna manera sigue pasando, porque la palabra de Dios es clara cuando nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y para ser santo hay que mantenerse alejado del pecado. Pero las falsas enseñanzas dicen, no pasa nada, no pasa nada, ahí está fulano, ahí está sutano, son cristianos y van aquí y van allá y van a todos los lugares. Entonces no pasa nada. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que considerar cómo las doctrinas de demonios están quitándole a Dios a lo que es la verdad y están poniendo una mentira, aunque Dios sigue siendo la verdad. Dios sigue teniendo la verdad y Dios sigue enseñándonos la verdad. Pero ya para las personas, pues entonces les ponen a escuchar cosas en las cuales se tiene en poco una vida cristiana fiel, en las cuales se tiene en poco una vida cristiana santa, una vida cristiana apartada del pecado. Algunos dicen que no es necesario y por eso mucha gente que empieza a apartarse, que empieza a alejarse de Dios, es porque ha escuchado estas doctrinas y ya se le hace fácil apartarse, se le hace fácil no perseverar, se le hace fácil no santificarse, no consagrarse, no asistir a la casa de Dios, se le hace fácil dejar la oración, se le hace fácil dejar de adorar a Dios porque alguien con una falsa doctrina o una doctrina de demonios lo está apartando, diciéndole, no pasa nada. Así como Satanás dijo, no moriréis, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto suena motivador. Esto que dice el diablo suena pues como para ambicionarlo. En primer lugar dice, no moriréis, no se asusten, Dios quiere asustarlos. No, Dios no quiere asustarnos. Dios nos enseña y nos advierte, tal como la palabra del Señor nos muestra, así sucede porque es palabra de Dios. Pero, pues algunos dicen, no, es que te están asustando. No, Dios no quiere asustarnos. Pero, pues sí, cuando dice, sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, como que esto llama la atención. Y más cuando dice seréis como dioses. Esto lleva a las personas a quererse poner en el nivel de Dios, en el nivel de Dios de tal manera que ellos puedan determinar de su vida, ellos puedan decidir qué hacer y qué no hacer sin tomar en cuenta la palabra del Señor. Recordemos que el enemigo es padre de mentira y precisamente usa a sus enseñadores para poner mentira. Y claro que también pone cosas llamativas,
Porque le dice, no moriréis, ustedes serán como dioses. Así que, pues algunos llegan a sentirse con poder, con autoridad y hasta diciendo yo también soy Dios, pero eso no es cierto. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Es una tentadora sed de poder lo que el enemigo provoca con esas palabras, pero debemos recordar que solamente hay un Dios vivo y verdadero, eterno en los cielos, el cual envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué Dios permite que Satanás ponga estas tentaciones? Satanás pone esas tentaciones para que nosotros renunciemos a la vida de Dios y que nos entreguemos al estilo de vida del enemigo de nuestras almas. Esto es lo que él quiere y por eso pone esas tentaciones. Y es cuando la persona que se ha dejado engañar empieza a amar al mundo, empieza a amar las cosas de esta vida, empieza con el amor al dinero, y viene la soberbia y viene la vanidad, porque el enemigo lo ha engañado de una manera grave que lo ha alejado de Dios y ha renunciado a la vida de Dios. Pero sabemos que esto es peligroso, porque solamente Dios da vida eterna y el enemigo solo da condenación. Por eso debemos nosotros esforzarnos para resistir la tentación. ¿Cómo podemos resistirla? Pues orando, pidiendo fuerzas a Dios. Y dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que huir de algunas tentaciones, literalmente hay que huir de algunas tentaciones. Y de preferencia, saber decir no cuando nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a algo que no es correcto. Hay recompensa y hay bendiciones para el vencedor, para el que logra vencer la tentación. Recordemos que las doctrinas de demonios son para perder a las almas, son para destruir la vida espiritual de las almas. Las doctrinas de demonios son para llevar por caminos equivocados, por caminos de perdición, pero debemos nosotros estar firmes y fieles, sabiendo que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y resulta que en estos tiempos es muy fácil encontrar doctrinas de demonio. Las redes sociales están saturadas de muchas cosas y lamentablemente entre ellas hay algunas doctrinas de demonios que nosotros tenemos que evitar, que resistir. Se dice que una mentira viaja muy rápido y mayormente en estos tiempos una mentira viaja muy rápido y la verdad siempre va más despacio. Pero sabemos nosotros que la verdad triunfará. Así que es necesario que nosotros nos demos cuenta de que es necesario
seguir la senda antigua, seguir la doctrina verdadera que está en la palabra del Señor. También nos dice que esas doctrinas prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Ya existen esas doctrinas que prohíben casarse, pero nosotros sabemos que la Biblia pues nos habla de otra manera. En 1 Corintios 7, 2 y 9, 1 Corintios 7, 2 y 9, dice: mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. La verdadera doctrina no prohíbe casarse, pero una doctrina engañosa sí, porque prohíben casarse y de todas maneras están fornicando, están adulterando y cometiendo toda clase de pecados, aunque aparentemente están siguiendo su doctrina. Pero aquí está la doctrina de Cristo Jesús. Y cuando nos habla de los últimos tiempos, pues nos habla precisamente de antes de que el Señor venga por su iglesia. Los falsos maestros son una amenaza en la iglesia y en estos tiempos existen muchos que son un peligro, que son una amenaza para el verdadero cristiano que está luchando por seguir adelante para alcanzar la vida eterna. Así que es necesario que con la ayuda del Señor nosotros nos demos cuenta, procuremos con la ayuda de Dios estudiar la palabra del Señor para que no seamos sorprendidos, para que no seamos engañados. No es suficiente que un maestro pues sepa desenvolverse bien de lo que está hablando o aparezca disciplinado o moral o que diga que habla en el nombre de Dios. Pero si sus palabras contradicen la Biblia, entonces es enseñanza falsa. Es por eso indispensable que nosotros debemos conocer la palabra del Señor, entender la palabra del Señor, que no cualquier enseñanza que escuchemos la demos por buena antes de confirmarla en las sagradas escrituras, porque las doctrinas de demonio llevan a las personas a apostatar de su fe, a apartarse. Algunos se confunden y ya no asisten a ningún lugar, ya no están en el camino del Señor, ya no quieren saber nada de Dios, ya están totalmente confundidos y ya no quieren seguir adelante. Pero para que eso no pase, recordemos que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Una persona que se aparta de la verdadera fe cae víctima de cualquier ideología. Así que es necesario permanecer, es necesario luchar por estar firme, es necesario luchar por ser fiel, es necesario esforzarnos hasta que Cristo venga.
Y recordemos que nosotros como iglesia no debemos corrompernos. Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Esto nos enseña que nosotros debemos llegar a ser cristianos maduros, cristianos que han crecido espiritualmente, cristianos que tienen estabilidad espiritual, cristianos que tienen integridad, cristianos que tienen un lugar en la iglesia y no dejan ese lugar, no se apartan de ese lugar, sino que en ese lugar crecen. Su fe crece, su conocimiento crece, su firmeza crece, se fortalece espiritualmente, se edifica espiritualmente y también se multiplica. También crece el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando hay madurez en el cristiano, hay muchas cosas positivas, en primer lugar para su vida espiritual y también para la obra del Señor, porque un cristiano maduro, en primer lugar, no se deja engañar, no es fluctuante, no está de aquí para allá, no empieza a ir a un lugar y a otro, no anda de un templo a otro, está firme porque en primer lugar ha creído en Cristo Jesús, se ha edificado en Cristo Jesús, ha crecido en Cristo Jesús y entonces es un cristiano maduro y cada uno de nosotros ya no debemos ser engañados de todo viento de doctrina. Dice la palabra del Señor que ya debemos ser hasta maestros, porque existen muchas de esas doctrinas que las manejan hombres que por estratagema pues engañan, emplean con astucia los artificios del error para llevar a esta gente a sus caminos, a sus doctrinas, pero no a Cristo Jesús. Y recordemos que solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia también nos muestra en primera carta de San Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 6, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que es necesario que nosotros pues tengamos este cuidado. Dice, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos, porque alguien diga que se trata del mensaje inspirado de Dios. Hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente de Dios. Así que cada uno de nosotros pues debemos usar nuestra Biblia para que comparemos si lo que estamos escuchando pues sencillamente viene en la palabra del Señor. Y si no, pues entonces, pues no es de Dios. También podemos ver el testimonio de las personas que predican, que enseñan, que hablan de la palabra del Señor. Algunas personas creen todo lo que leen y todo lo que escuchan, pero recordemos que no todo es de Dios, porque existen los falsos maestros y las doctrinas de demonios. Y recordemos pues que el anticristo, o sea, todo lo que se revela contra Cristo, ya está obrando en el mundo, ya está manifestándose, ya está hablando, ya está mostrando. Así que es muy necesario que nosotros tengamos ese cuidado de no escuchar exactamente a todo, sino confirmar por medio de la palabra del Señor que esto venga en la palabra del Señor, que esto sea de Dios. Así que es necesario siempre que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios y con ella darnos cuenta de esa enseñanza. También recordemos que pues nos dice que probemos los espíritus si son de Dios, y una de las formas de comprobarlo es que nos estén hablando con lo que dice la palabra del Señor. El Santo Espíritu de Dios nos ayudará a poder reconocer si los espíritus son de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en estos tiempos en los cuales el Señor ya viene por su iglesia, en estos tiempos en que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, porque recordemos que hay mucho falso enseñador, muchas falsas doctrinas y muchas doctrinas de demonios, que lo que llevan es a que el cristiano se aparte de Dios, que el cristiano se aleje de Dios, que el cristiano pierda la fe, que el cristiano descuide su vida espiritual, sabiendo que la venida del Señor ya está muy cerca. No es bueno descuidarse, no es bueno tener en poco las cosas de Dios, no es bueno buscar cosas modernas cuando sabemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Así que pidamos al Señor que nos ayude no caer en esas enseñanzas, en esas doctrinas erróneas o doctrinas de demonios en los cuales la iglesia no debe meterse. La iglesia no debe descuidarse y dar oído a estas doctrinas, porque Cristo viene pronto.
Así que pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos firmes y fieles. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Gracias, oh Padre Celestial, porque muy pronto tu iglesia será levantada. Gracias, Señor, porque muy pronto vienes por tu pueblo. Gracias, Señor, porque cada redimido, cada uno de los que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, cada uno está preparado. Pero ahora, Señor, ayúdanos, ayuda a todo tu pueblo a no dejarse engañar con doctrinas de demonios. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por falsos profetas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles. Como iglesia no debemos dar oído a esas doctrinas que nos aparten de la fe. Señor, ayúdanos, guíanos, que tu santo y divino Espíritu cada día fortalezca nuestra vida espiritual, nuestra comunión contigo, nuestra fe, y así esperemos tu gloriosa venida. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.